El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC presenta un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio. El desarrollo constante de las tecnologías digitales ha provocado que vivamos en un contexto fundamentado en conexión. La manera de aprender ha cambiado y por ende la forma de enseñar. La tecnología por sí sola no guía. Por ello, la labor de las instituciones es hoy más importante que nunca. La generación de jóvenes nativos interactivos se desenvuelve hoy ya en un escenario tecnológico. Sin embargo, no basta con manejar la tecnología, sino que ser competente digital es imprescindible. De ahí que se precisen alternativas a sus necesidades formativas y de desarrollo personal, ya que cada vez se hace más evidente la falta de soluciones eficaces a sus demandas. En definitiva, estamos hablando de la necesidad de repensar el proceso educativo, buscando su adecuación óptima a los nuevos tiempos y contextos que se dan en las instituciones. Ámbitos educativos formales y espacios clave en el desarrollo personal y social, no solo de los jóvenes, sino del futuro que queremos. Sin dudas, el encuentro entre los procesos de redefinición de los formatos institucionales actuales y las tecnologías digitales abre un campo propicio para el desarrollo de la creatividad pedagógica. Este proceso debe estar orientado hacia la apertura de diversas puertas de entrada al conocimiento, hacia el logro de mayores niveles de autonomía en los sujetos y hacia la implementación de una formación apropiada para la inserción a un mundo cambiante y que día a día genera nuevos desafíos, como lo genera aquellas sociedades que intentan transitar hacia procesos democráticos plenos. Hola, bienvenidas, bienvenidos todos, buenas tardes. Estamos en un nuevo episodio de Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Yo soy Katy Subirana, soy periodista y soy su anfitriona en esta temporada. Y bueno, hoy vamos a hablar de tecnología. Básicamente vamos a hablar de tecnología, vamos a hablar de cómo podemos usar las plataformas tecnológicas justamente para hablar de derechos humanos, para cómo usamos las plataformas digitales, cómo nos conectamos con las demás personas en un contexto en el que es necesario hablar de derechos humanos. Probablemente es más fácil que antes, probablemente tenemos más tribuna que antes. Estamos en este primer bloque con Rosemary Lerner. Ella es directora del proyecto Quipu, un documental interactivo sobre las esterilizaciones forzadas. Muy bueno. Rosemary, muchas gracias por estar aquí hoy día. Hola Katy, muchas gracias por la invitación. De verdad es un gusto estar contigo y bueno, felicidades ahora que te conozco, felicidades por Quipu, porque de verdad me parece un proyecto súper power, súper importante. Y quería saber cómo lo habían impulsado, cómo nació esta idea de Quipu. Bueno, la idea de Quipu empezó en el 2011 aproximadamente, porque esa fue la época de campaña electoral donde Keiko Fujimori se lanzó por primera vez. Uh-huh. Y en ese entonces Humala utilizó el tema de esterilizaciones forzadas. Uh-huh. Para tratar de desvalidar, digamos, su campaña, ¿no? Yo en ese momento estaba en Inglaterra estudiando una maestría en documental. Y en verdad ahí caí en cuenta de que por más de que había escuchado de las esterilizaciones, no tenía idea de la magnitud, de la escala, de que esta en verdad había sido una de las peores violaciones de derechos humanos durante la época de Fujimori. Y me decidí investigar más. Uh-huh. Ponerme en contacto con la abogada Julia Tamayo León, que uh-huh. ella había sido una de las principales en descubrir el tema mientras todavía pasaba en los años 90. Y fue ahí que empecé a descubrir que la historia era mucho más grande y que no se trataba simplemente de lo que había pasado en esos años, sino de que hoy en día, en la actualidad, habían muchas mujeres, miles de las personas afectadas en diferentes lugares del Perú que estaban luchando por justicia y reparación, y que venían luchando desde hacía 15, 20 años y estaban en un proceso legal, procesos sociales. Entonces, en ese momento me pareció que la historia era más importante, la historia del presente, de la lucha por justicia de estas señoras, que la del pasado. Y en ese momento es donde empiezo a dejar de pensar en digamos, abordar este tema a través de un documental lineal tradicional. Uh-huh. Y decido explorar un poco más los nuevos medios, porque estando en Inglaterra, digamos que pude conocer uh-huh. estos nuevos productos, nuevas realizaciones que eran documentales interactivos. Tuve suerte de ir a ITFA y de que en mi universidad también
había muchos cursos de nuevos medios y pude empezar a conocer estos proyectos que utilizaban, digamos, las potencialidades del Internet para contar las historias y también para crear impacto, que es muy importante en documental. Y fue así que decidimos, ¿cómo podríamos esta historia abordarla con estas, digamos, posibilidades que te ofrece el Internet, básicamente, ¿no? Y me junté con María Ignacia Kurt, que es la codirectora del proyecto, una compañera chilena de la universidad de allá, y nos pusimos a investigar y así fue que empezó el proyecto Equipo. Y una cosa que me parece, bueno, hay muchas cosas que me parecen interesantes, pero podríamos empezar hablando de lo poco que sabíamos, o lo poco que sabemos en realidad del asunto, porque claro, todos sabemos el tema de las esterilizaciones, o sea, a todos nos suena, ¿no? Pero hay un tema de educación, hay un tema de información por el cual no todos tenemos idea de qué pasó exactamente, de cuántas mujeres fueron afectadas y de que se estaban violando sus derechos, porque es alucinante cómo la defensa de muchas personas, o muchas personas tienen el argumento de, pero bueno, eran personas que estaban llenas de hijos y vamos, esa libertad de decidir, esa necesidad de educación sexual, cómo no se ve como un derecho, ¿no? Exacto, no, es un tema bastante complejo, pero particularmente yo creo que en Perú y la opinión pública respecto al tema en Perú es muy politizada, está muy politizada, entonces mucha gente no quiere ni siquiera enterarse bien qué pasó porque simplemente escucha esterilizaciones forzadas y ya tiene una idea al respecto, o cree que fue un abuso o cree que estuvo bien, así de simple, porque es un tema que solo se ha tratado en medios alrededor de elecciones presidenciales, campañas políticas, pero después de eso, mientras las señoras todos los otros años, 15, 20 años han seguido luchando, en verdad ha habido muy poca cobertura de los medios. Y una de las cosas que nosotros en verdad descubrimos o sentimos cuando hicimos la investigación es que sí habían reportajes periodísticos, documentales, incluso alguno de la BBC, de algún canal de Francia, pero en todo lo que encontrábamos, lo común era que las mujeres eran números, estadísticas, y siempre eran opiniones del experto o el político, pero no podías encontrar a las señoras dando su versión de las cosas. Y cuando lo hacías, las retrataban como víctimas, siempre llorando. Y nosotros dijimos, bueno, a mí lo que nos interesa ahora es escucharlas a ellas. Si ellas están luchando, entonces una de las cosas súper interesantes y buenas del Internet es que todos ahora, o todo el mundo conectado, tiene la posibilidad de también opinar, dar su versión de los hechos. Y nosotros dijimos, ahora toca que ellas, que antes de hacernos una opinión de que porque el ministro tal dijo, o el abogado tal, o el político tal, ¿qué tal si escuchas por lo menos a una persona que te cuente su experiencia personal antes de tomar una decisión, una opinión, una postura, ¿no? Pero sí, efectivamente, como dices, es un tema complejo porque sí hay una necesidad por una educación en reproducción, en salud sexual y reproductiva. Salud, exacto. Y había una necesidad muy grande, digamos, en el Perú y todavía le existe, pero el tema no es ese, el tema es cómo a través de esta campaña se priorizó un método y se establecieron metas y no se tuvo en ningún momento consideración por la voluntad de las personas, sino que lo que se quería era imponerles algo. Claro, el tema de la voluntad, el tema de la libertad de decidir me parece alucinante. No sé qué otra palabra usar, porque si vemos este caso de esterilizaciones forzadas, a ella nadie les preguntó. De repente alguna sí hubiera dicho que sí, o de repente alguna sí lo hubiera querido hacer, pero vamos a cómo violentas la libertad de decisión. Y por otro lado, este afán del Estado de controlar los cuerpos, y no solamente del Estado, sino también de no sé cómo es como que el inconsciente social trata de controlar el cuerpo, sobre todo de la mujer, porque me pongo a pensar, ahora hay 2019, hay muchas mujeres que quieren ligarse las trompas y le dicen, bueno, si no tienes hijos, no, si estás casada hay que preguntarle a tu esposo, entonces no es algo que se lo permitan, ¿no? Entonces vamos a esta intromisión en la libertad de decidir, ¿no? Sí, totalmente. O sea, una cosa que sí también es compleja en el caso de esterilizaciones forzadas es que se registran alrededor de 300.000 o más de 300.000 esterilizaciones a lo largo de 4 años,
pero no se puede decir que todas fueron forzadas. Lo que sí, por todas las pruebas y cómo se dio, porque sí hay personas y yo he conocido señoras que dicen, yo sí acepté, yo firmé, pero también no entendía lo que estaba firmando, no le explicaron bien, y en general, y hay otros casos donde efectivamente las encerraban, o las amenazaban, o chantajeaban, o la firma del esposo era suficiente. El tema es que se ha hecho de tal manera, y cada caso es diferente, pero lo que se puso es presión en los empleados del sector de salud para que ellos capten 2 o 3 esterilizaciones al mes, sin importar de dónde venían, si había en verdad una demanda o no, porque si no habían consecuencias. Entonces se ha hecho de diferentes maneras, y eso es lo que también a veces hace más complejo el cómo analizar este caso. Pero el tema es que la política sistemáticamente estuvo mal diseñada y no tomó el consentimiento informado, ni los procedimientos de 48 horas de una persona antes de un procedimiento, no tomó nada de eso en cuenta. Entonces, toda la política, por ende, estuvo mal, y eso de culpar a un doctor o a otro entusiasta, como quieran decir, no tiene sentido. Y en cuanto a los cuerpos de las mujeres, efectivamente, ¿no? O sea, creo que eso es algo no solo acá, sino en la historia reciente del mundo, es culpar de los problemas del mundo, la pobreza, a los vientres de las mujeres, y los cuerpos de las mujeres controlarlas de una u otra forma. De una u otra forma, efectivamente. Y yo creo que es importantísimo rescatar la memoria o rescatar la historia del tema de esterilizaciones forzadas, porque nos da nos habla de varias cosas importantes, ¿no? O sea, por un lado está el tema de la salud sexual y reproductiva, está el tema del control del cuerpo de la mujer, pero está el tema de la libertad de decisión también, que es una cosa que en este caso se tuvo que ver con esterilización, con la vida sexual y reproductiva, pero que se puede ver también en otras aristas, ¿no? En la investigación que hiciste, ¿qué encontraste? Me dices algunos documentales que se habían hecho de fuera, pero ¿cuánto material interno encontraste sobre el tema? Porque me pongo a pensar que no es algo de lo que se hable a fondo o conciencia en los colegios, por ejemplo. No, en los colegios ni hablar. O sea, nosotros teníamos información de el primer documento, el más importante que se hizo sobre el tema y la investigación fue el reporte Nada Personal del año 98 o 99, si no me equivoco, hecho por Julia Tamayo León. Y después había unos informes e investigaciones del Congreso después sobre el caso de esterilizaciones, y Amnistía tenía datos, y también han habido artículos de académicos como Jelke Busten, que está en Inglaterra y también nos apoyó, pero efectivamente no es que había una gran investigación, porque en verdad no se sabe tanto del tema todavía, porque no se ha tratado, ¿no? O sea, y también las señoras que nosotros encontramos, fue un trato directo con las organizaciones de base, las de Cusco, las señoras de Piura, que eran las más organizadas, las que venían luchando por justicia. Ellas en verdad son las que nos aceptan y deciden ser co-creadoras del proyecto con nosotros, y con ellas diseñamos, pero fuera de estas 2 comunidades que eran en verdad muy pequeñas, en todo el Perú un montón de gente ni siquiera sabía que esto había pasado fuera de sus propios pueblos. Y eso pasó gracias a Demus, y creo que Alejandra Bayón, que también es una investigadora que ha trabajado mucho en el tema. Llegan al pueblo de Independencia en Vilcahuamán, en Ayacucho, y conocen a este grupo de 14 personas organizadas por un profesor local, entre ellos también varones. Y cuando van a hablar con ellos la primera vez, ellos pensaban que solo había pasado ahí en su caserío. No tenían idea de que esto era miles de personas. Y lo mismo nos pasa a nosotros, que llegamos en 2017 a Pucallpa. Estas señoras recién se estaban enterando, recién estaban hablando, y muchas de ellas en la reunión recién se conocían y decían, ¿a ti también te pasó? A ti no sabían, todas señoras shipibo-conivas. Entonces hay muchísimo más, porque la gente en muchos casos ni siquiera sabe que se cometió una violación contra sus derechos. Y esa es la situación de, digamos, aislamiento también que tenemos en el país. Vamos a una pequeña pausa y regresamos para hablar de cómo se podrían reforzar estas redes, y cómo desde el trabajo que has hecho tú en el documental, tú y tu equipo, han podido de repente conectar a algunas víctimas entre ellas. Vamos a una pausa y volvemos. Bueno, regresamos a la pausa. Seguimos con Rosemary Lerner, directora del proyecto Kipu. Rosemary, me dices que te diste cuenta que entre entre
personas afectadas no se conocían entre sí. O sea, nosotros tenemos la idea, acá, súper ignorantes en la capital, cuando nos dicen fueron tantos miles de esterilizaciones forzadas, entonces tú piensas que alguien hizo el trabajo mágico de unir a todas esas personas en alguna asociación o en algún tipo de grupo, o que ellas impulsadas por alguna asociación civil, qué sé yo, pero me dices que eso no sucede. No, en absoluto. Lo que hay es dos grupos en particular muy fuertes. El primero es el grupo de las señoras de ANTA en Cusco, que ellas desde un inicio, apoyadas por Hilaria Zupa, fueron las primeras 12 mujeres que en los años 90 salieron a reclamar. Entonces son conocidas como las 12 de ANTA, que son las primeras mujeres que dieron la cara. Y ellas lograron a lo largo de todo este tiempo y 20 años, ellas tienen creo que miles de mujeres organizadas en diferentes caseríos. Ahora tienen el AMAEF C de Cusco y se juntan todos los meses y van representantes, la presidenta, la señora Ruth Zúñiga, y es una organización que ha crecido y que apoya entre ellas todas las mujeres de Cusco, o muchas de las mujeres de Cusco han logrado, digamos, tener este lugar de apoyo. Por otro lado está las mujeres de Huancabamba, en Piura, que gracias al trabajo del YAMAN, que es una organización que apoya a las mujeres campesinas de Huancabamba, también empezaron a luchar y a juntarse, y ahí también hay cientos de mujeres, porque Huancabamba fue uno de los casos también, digamos, que fueron investigados en un inicio por Julia Tamayo. Estas dos organizaciones más o menos se conocían, pero en realidad no había mucha relación, y gracias a Kipu lo que nosotros hicimos fue que trabajamos muy de cerca con Huancabamba, específicamente con la señora Esperanza Guayama Aguirre, que es una de las principales caras de esto, y con ella y con señoras de Huancabamba con ellas empezamos el piloto, y después de eso, como funcionó, con ellas empezamos a ir a Ayacucho, a Cusco, a Pucallpa, a Lima, y empezaron, porque lo que queríamos era que ellas más bien les presenten el proyecto a las otras compañeras, y parte del objetivo era construir esta comunidad y que se puedan escuchar mutuamente a través del teléfono dejando sus testimonios. Entonces para ellas cogían el teléfono y de pronto escuchaban a una señora de 2.000 kilómetros de distancia que tenía una historia muy muy similar a la de ellas, y era como, nos pasó igualito, acá nos pasó igual, y era para ellos es súper importante el tener esa red. Y bueno, eventualmente yo no digo que sea por el trabajo de Kipu, porque hay muchas organizaciones y el trabajo de estas señoras es en verdad lo más importante y valioso, pero creo que definitivamente Kipu y la red y la capacidad del teléfono de poder escucharse mutuamente sí contribuyó a que se establezcan redes más fuertes. Y en 2017, durante el último taller del proyecto, juntamos a representantes de Lima, Cusco, Ayacucho, Pucallpa, y nos fuimos todos a Huancabamba. Hicimos un taller también con los compañeros de Inglaterra que habían trabajado en el proyecto, y ellas aprovecharon para tener un encuentro de la Asociación Nacional de Mujeres Esterilizadas, que ya existe y de la cual es presidenta la presidenta de Cusco, la señora Rute, y vicepresidenta la señora Esperanza de Huancabamba. Entonces sí hay un grupo, digamos, ya más establecido. Ahora, este tipo de temas, como bien dices, no encontraste mucha documentación oficial, y no es un tema del que concordamos, no se habla, no es un tema que se profundiza en el colegio, no, o incluso en la universidad, creo, a menos que seas un investigador, no sé. Esa es la importancia de Kipu, y es la importancia de que sea un proyecto que se haya hecho usando Internet, ¿no? O sea, poniéndolo a disposición en Internet. ¿Cómo? O sea, se da cuenta, porque la producción de un documental es cara. O sea, el hecho de ponerlo en Internet no quiere decir que no te haya costado el viajar, las luces, las cámaras, el programa, perdón, la gente, la edición, qué sé yo. Pero también creo que ahí se ha abierto como que un espacio de financiamiento de fuera, no acá, porque acá no hay, para proyectos que son así interactivos, narrativa transmedia, me parece. Es bastante complicado en realidad. Desde hace ya casi 10 años la gente está hablando de cómo todavía hay que encontrar el modelo de negocios de las cuestiones online, que es bastante difícil. Y sí, cada vez más canales de televisión o grandes media partners como, digamos, diarios online, están cada vez más produciendo este tipo de cosas. Entonces, de alguna manera u otra, a veces podrías conseguir
un partner mediático que te financie esto. Pero en general no, y yo diría igual, pero en general con el documental en sí, no es que sea un buen modelo de negocios nunca o que salga a cuenta. Este tipo de proyectos casi siempre, y yo diría incluso documentales tradicionales sobre temas de derechos humanos, se financian absolutamente de fondos, de premios, fondos. En el caso de Kipu, nosotros tuvimos mucha suerte de que estábamos, en Inglaterra en el momento, y que en Inglaterra se abrieron algunos fondos específicos ese año que vinculaban academia con industrias creativas y específicamente para documentales interactivos. Entonces, ahí sacamos un fondo importante que nos permitió empezar. Después hemos tenido apoyo de la Universidad de Bristol por muchos años y nos sacamos otros fondos, en verdad, de los más importantes que habían en ese momento, que era Tribeca del festival, pero lamentablemente en los últimos 3 años Tribeca no ha vuelto a abrir el de nuevos medios. Entonces, es un poco difícil pensar ahora cómo haces el proyecto sin Tribeca. Pero hay otros pequeños fondos de hot dogs, de New Frontiers en Sundance o festivales europeos, pero yo creo que lo mejor en este caso no es ir a un fondo necesariamente de interactivo o algo así, porque nunca se sabe qué va a hacer, sino que es por el tema. Y en caso de Perú, desde el año pasado DAFO está abriendo un concurso de proyecto de nuevos medios. Hay otros nuevos medios, ¿no? Sí, este año ha sido la segunda convocatoria, justo acabamos de sacarla también para hacer otro proyecto creativo, pero co-creativo, sobre conservación. Pero efectivamente cada vez hay más espacio para explorar, pero efectivamente son proyectos, como no hay una fórmula, son muy caros porque son explorativos, son como... Entonces requieren mucho del apoyo público también. Claro, y además hay un tema con los productos de Internet, ¿no? Digamos que quienes descubrimos Internet en el transcurso de nuestra vida, o sea, quienes no nacimos en la era del Internet y luego nos fuimos adaptando, una de las primeras cosas que nos llamó la atención fue que, todo es gratis. Exacto. O sea, pago mi conexión a Internet y ya todo es gratis, pero no todo es gratis, o sea... No, eventualmente mientras ciertas cosas se mueven ahí es normal que ciertas cosas se puedan pagar. Igual a mí una de las cosas que me gusta de Internet y para cosas de este tipo sí es que sea gratis. Y nosotros queríamos que el proyecto sea gratis en todo el mundo y en todos lados. Y logramos hacerlo, por ejemplo, con la línea de teléfono, porque era muy importante para nosotros de que las personas puedan llamar y que no haya límites en accesibilidad. Por eso es que el proyecto tiene por un lado el Internet, pero por otro lado la línea de teléfono para que personas no conectadas en Perú puedan acceder a lo mismo. Y tuvimos que hacer una línea de costo revertido para que las personas no tengan que pagar ni 10 céntimos cuando llamen al teléfono, porque en muchos casos... hablamos de personas en extrema pobreza que no pueden gastar los 10 céntimos para la llamada. Entonces, digamos, en ese caso lo pudimos hacer por un tiempo, porque también después nos apoyó la Universidad de Bristol para una campaña de impacto. Entonces pudimos pagar eso durante el tiempo por 3 años que el proyecto estuvo en vivo y la gente podía llamar gratis. Hoy en día ya no podemos hacer eso y cuesta como una llamada a Lima, ¿no? A un teléfono fijo. Tampoco es tan caro, pero sí hay gente que no pero puede. hay gente que no puede, efectivamente. Entonces, sí, es complicado. Sí, es complicado porque si bien el Internet te da la facilidad de que llegue mucha gente, y claro, o sea, uno quisiera que cuando tienes un trabajo de este tipo, uno quisiera que la mayor cantidad de gente posible lo vea, llegue a él. Pero sí, pues no todo puede ser gratis. No, la gente que produce, que hace esos productos también necesita comer. Pero eso es lo que todavía no hemos, creo que no hemos terminado de interiorizar, ¿no? Por ejemplo, decimos los periódicos deberían tener todo gratis. Bueno, el periodista que hace la nota también tiene que comer. Claro, ¿no? exacto. No, y eso pasa con muchas personas que creen que, viene el periodista. Y eso pasaba yo creo que también con muchas de las señoras incluso y organizaciones en un inicio tenían recelo y en verdad con justa razón, ¿no? De periodistas o documentalistas que venían, sacaban de ellas, se iban y no volvían a ver ellas nada del tema. Entonces decían, claro, o sea, estas personas vienen y hacen ganancia de la desgracia ajena y se van. Y que es totalmente comprensible. Por eso para nosotros era muy importante que en Kipu todo se ha hecho con ellos y para ellas en primer lugar. Pero es verdad de que uno no puede dedicar, yo he dedicado 7 años de mi vida a este proyecto y no en algún momento poder pagar las horas que invierto, por más de que, o sea, uno invierte muchísimo de su tiempo, de su vida, de su todo en algo así, ¿no? Pero en algún momento tienes que parar y vivir.
Tú estudiaste para documentalista, me dices, ya, el sueño de la mayoría de personas que estudian audiovisuales, documental, cine ficción, es ver sus trabajos en una pantalla gigante, ¿no? ¿Renunciaste a este sueño con Kipu? No, en realidad en un inicio yo quería hacer un largometraje, pero simplemente esta no era la historia para eso. No he renunciado al sueño porque creo que hay otras historias que son mejores, que quiero contar y que son mejores pero en una pantalla gigante. Pero creo que en el caso de Kipu, las plataformas que elegimos fueron las precisas, las ideales. Hicimos muchísimo trabajo de investigación y diseño para justamente elegir las plataformas y construir algo que funcione. ¿Puedes decirle a la gente dónde pueden encontrar todavía el documental? Bueno, todavía está online y pueden escucharlo, ya no se pueden dejar mensajes en www.proyectokipu.com. Si es que hay algún problema en la página, porque esa semana tuve un problema con el programador, no sé, inténtenlo nuevamente porque debería estar funcionando hoy. Ok, entonces, nada, esperamos que todas las personas que todavía no han visto el documental puedan acceder a él. Muchísimas gracias, Rosemary, por estar aquí, gracias por contarnos tu experiencia. Y nada, todavía falta mucho que contar de la historia del Perú, sobre todo de la historia, yo no sé si decir contemporánea porque ya se está alejando, ¿no? La historia reciente que, bueno, tuvimos una CDR que nos pintó la cancha, pero todavía nos falta profundizar. Y trabajos como el tuyo son súper valiosos para eso. Muchas gracias, vamos a una pausa y regresamos. Dato IDEPUC. Nuestra sociedad se encuentra inmersa en una serie de cambios, impulsados por el avance acelerado de la tecnología, que viene revolucionando y transformando la vida de los peruanos y de la sociedad en general. Ante esta situación, el sistema educativo peruano debe enfrentar estas nuevas corrientes tecnológicas y aplicarlas en la educación. La aparición del Internet y luego su masificación en los últimos años han permitido una serie de cambios en cuanto se refiere al uso de la información y su transmisión a través de una serie de recursos tecnológicos que son aprovechados por el ser humano, en especial en el campo educativo. Su uso ha permitido la transformación de la enseñanza tradicional a una enseñanza más óptima, eficaz y colaborativa, que promueve la relación interpersonal con el uso de la tecnología. Hoy en día las TICs forman parte integral del sistema educativo, lo que implica adoptar nuevas metodologías de enseñanza que busquen potenciar el desarrollo cognitivo de los estudiantes. Estas nuevas herramientas, como tablets, pizarras virtuales, los wikis, el uso de blogs y recursos multimedia interactivos, permiten una mejor motivación de los estudiantes, mejorando su aprendizaje, el trabajo cooperativo, el desarrollo de sus capacidades cognitivas y la adquisición de competencias digitales básicas. Esto fue el Dato IDEPUC. Bueno, estamos en el segundo bloque del episodio de hoy de Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Y estamos ahora con Julio Abantochani, él es especialista del Centro de Documentación e Investigación del LUM. Bienvenido, Julio, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Sería bonito empezar hablando de... Bueno, el programa de hoy tiene que ver con el tema de cómo usamos las plataformas o cómo usamos las posibilidades que nos da Internet para hablar del tema de derechos humanos, ¿no? Y es súper importante para ahora, pues, ¿cómo las usa el LUM? ¿Cómo las usa el LUM más allá de, no sé, de avisar sus eventos a través de redes sociales, más allá de la página web que es informativa? ¿Cómo usa el LUM las plataformas interactivas? Muchas gracias por la invitación. En relación a la pregunta, una de las dimensiones que también enfatiza el lugar de la memoria es el componente de investigación. Uh-huh. Y fue una parte muy importante tanto en la fase de proyecto como ahora ya, como somos parte del Ministerio de Cultura, somos parte del Sistema Nacional de Museos. Y en este caso hemos desarrollado una propuesta que, justamente como mencionabas, implica un acercamiento con respecto, por ejemplo, a la juventud, con lo que significó el proceso de violencia en nuestro país. Y la propuesta que se ha desarrollado es una plataforma virtual, uh-huh, que está a cargo del Centro de Documentación e Investigación. Tenemos miles de archivos, fuentes históricas que se encuentran en línea en diversos tipos de soporte, videos, documentos de prensa,
documentos, en este caso tanto audios, música, historietas, una diversidad que permita darle una visión holística, integral a la comprensión del periodo de violencia que vivió el país durante el año 80 al año 2000. Esta propuesta la hemos desarrollado desde el año... fue puesta en operatividad en marzo del año 2016 y de esa fecha hemos tratado de desarrollar estrategias para podernos acercar al público objetivo que tiene en este caso el Centro de Documentación e Investigación. Estamos hablando de público joven, universitario, hablamos también de académicos, investigadores y también público en general. Pero consideramos que uno de los puntos cruciales para la comprensión, sobre todo con las nuevas generaciones, es desarrollar estrategias de mostrar la capacidad que tienen los archivos como testimonios en diversos tipos de formato de lo que en este caso representó la historia de nuestro pasado reciente, del Perú contemporáneo, lo que fue el periodo de violencia, es reconocer el papel del archivo como fuente histórica y cómo su principal activo, que es la información, nos permite tanto reconstruir lo que fue ese periodo histórico, pero también es un insumo importantísimo para lo que viene a ser la sustentación de la defensa cuando ocurrieron temas de vulneración de derechos humanos. Me dices que tienen una plataforma, a lo mejor son muchos documentos en la plataforma. ¿Qué tipos de documentos? Se me ocurren documentos de prensa, debe haber, ¿no? Por ahí trabajos académicos de repente. Pero hay algún tipo de documento, no sé, documentos oficiales, documentos de las organizaciones de víctimas o de familiares de víctimas o desaparecidos. Justo quería compartir contigo el tríptico que tenemos con la cartilla de las colecciones que poseemos, y un poquito quería complementar en relación a los soportes que custodiamos. Es que la plataforma atiende dos problemáticas que el LUN como parte del sector público había identificado. El primero es en función a la preservación de la información de los archivos. Lo que ha hecho en primer lugar el CDI es hacer un trabajo de identificación de estas fuentes históricas que por el paso del tiempo puedan perderse para siempre, y es un elemento indispensable no solamente para un académico, sino para el público en general que esté interesado en poder ver lo que sucedió en nuestro país durante esos años. Y el segundo punto, es decir, centralizar la información sobre el periodo de violencia, y el segundo punto es brindar el acceso vía virtual a todas las fuentes que poseemos. De hecho, uno de los elementos primordiales que ponemos en valor es que los usuarios que utilizan la plataforma no requieren ir físicamente al LUN, pueden hacerlo desde cualquier punto que tenga acceso a red, smartphone, un equipo de cómputo. Y lo que hemos visto en la medición de usuarios que hacen uso de la plataforma es que son muchos, no solamente de Lima, sino también de regiones, principalmente de la zona sur del país. Y eso muestra que hay un interés de parte de tanto las personas académicas, universitarias, que acceden a la plataforma. Y esto también es importante, el punto del acceso con fines de investigación académico, porque no requerimos carta de presentación, no hay horarios, cualquier momento del día uno puede visitar. Entonces, a las 7 de la noche, supongo, ¿no? En realidad, las 24 horas, porque, bueno, claro, porque es por internet. A veces uno puede trabajar, y consideramos que como parte del sector público es brindar las mayores facilidades, en este caso a las personas que estén interesadas en poder revisar esa información y pueda, con el uso de las fuentes, acercarse de distintas maneras a lo que fue el conflicto. Un investigador puede enfatizar más su interés, si es, por ejemplo, sobre el tema de género, organizaciones sociales, si es el punto de vista, en este caso, ver la aparición de las Fuerzas Armadas, organizaciones subversivas. En realidad, el investigador, según ya su enfoque, él ya dispone de las fuentes, pero sí nos consideramos importante que el Estado pueda facilitarse el acceso, principalmente rompiendo las barreras del tiempo y sobre todo también de lo que es la ubicación física. Por eso es que cuando hablamos de soportes hablamos efectivamente de prensa, mucha prensa tanto de Lima como regional. Esta es parte de la colección de APRODE, son más de 100.000 documentos que se han digitalizado y que estamos subiendo progresivamente.
y entre otros también tenemos las audiencias públicas de lo que fue la Comisión de la Verdad y Reconciliación, son más de 200 testimonios, y no solamente subir la fuente, sino darle, como te mencionaba, esa integración de herramientas. Por ejemplo, en el caso de las audiencias, está tanto la imagen de la foto, porque hay una colección fotográfica, también están los videos de la audiencia, tiene un promedio de duración de 20 a 30 minutos, pero además, para que el investigador pueda examinar esa información, tiene la transcripción oficial. Entonces allí, por ejemplo, con esa colección se hacen diversos ejercicios ya en las universidades, que es una de las estrategias de cómo acercar estos contenidos que son, en este caso, un poco más difíciles de poder procesar, digamos, por eso es que hacemos un enlace directo con la universidad y específicamente con los cursos que están vinculados en estudios generales o especialidad que necesiten trabajar, porque el tema de los archivos y las fuentes históricas van de la mano con el trabajo de investigación, y qué mejor que la universidad como un espacio que desarrolle investigaciones donde pueda aprovecharse al máximo el tema de las fuentes. Son más de 33 colecciones que tenemos, te acabo de mencionar justamente 2, que es el de la prensa y el de también de la Comisión de la Verdad. Sí. Además del trabajo que hacen para los investigadores se acercan, las personas cuando nos acercamos al LUM, nos encontramos con dos cosas, ¿no? Con la exposición permanente y las exposiciones temporales, ¿no? Pero hay elementos interactivos dentro de la exposición permanente, ¿no? Uno puede escuchar audios, uno puede escuchar música, uno se puede acercar a ver cómo algunas personas, o sea, hay un video de personas dando su testimonio, ¿no? Pero una cosa que me comentaban hace poco es, ¿lo renovarán en algún momento la exposición permanente? ¿Estos elementos interactivos habrá nuevos? ¿Hay algún proyecto de repente? En este caso, justamente uno de los puntos en relación a la comprensión de lo que fue el fenómeno de violencia es tener en claro la complejidad que representa, y es por eso que el lugar La Memoria desde junio del año pasado aprobó unos lineamientos que permiten, en este caso, de acuerdo a cada público objetivo, que cada área pueda acercarse a esta dimensión de la complejidad. Uno de ellos, los principales que tenemos, es el componente museográfico, y en este caso aborda, como bien señalas, el tema tanto de la muestra permanente y las temporales. Tenemos también otros componentes como lo que hace referencia a la transmisión de memorias con las nuevas generaciones, y el arte es uno de esos vehículos. Hablamos del teatro, el cine, la música, gestión cultural es otra área que aborda ese tema. Hablamos también de el componente de investigación, que es el CDI, y también trabaja con otro público, como te manifestaba en este caso, es trabajar con estudiantes universitarios, fomentar que los chicos puedan también conocer a través de las investigaciones, porque muchos de ellos en este caso conocen lo que pasó en nuestro país a través de la familia, la comunidad, la universidad o el colegio, y muchos de ellos no tienen ese contacto con las fuentes, y que ellos mismos puedan originar sus propias opiniones a través de la investigación, que es uno de los recursos que utilizamos para poder, en este caso, poder ver lo que pasó en nuestro país durante esos años. Otros dos componentes también importantes es el componente que hace referencia al trabajo con acciones de víctimas, y también uno quinto, que es el trabajo con estudiantes de educación básica regular, que es lo que aborda el área de educación. Vamos a una pequeña pausa y regresamos para que nos cuentes cómo se mide el impacto o mejor dicho, ¿hay alguna medición de cómo se usan los productos que ustedes ofrecen a la gente? Pero vamos a una pausa y regresamos. Ok, estamos de vuelta en el último bloque de Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas, y hoy estamos hablando sobre cómo la tecnología nos sirve para estudiar, para difundir, para acceder a información sobre derechos humanos, y para esto estamos en este segundo bloque con Julio Bantochani. Él viene del lugar de la memoria, ¿no? Del LUM, y nos estaba diciendo en el bloque anterior pues que había una gran cantidad de recursos que el LUM pone a disposición de no solo de los investigadores, sino de toda persona que quiera averiguar, que quiera enterarse, que quiera leer algo. ¿Cuánta gente ha accedido hasta ahora a estos recursos? ¿Es lo suficientemente popular? ¿Podría ser más conocido? ¿Podría de repente estudiantes o público en general acercarse más a este tipo de
de material que ustedes ofrecen en línea, pero hasta ahora, ¿qué tan consumido ha sido esos materiales? Esa pregunta es importante, te agradezco, porque nos permite poder poner en valor un elemento fundamental, y es qué esperamos de cara al futuro sobre nuevos estudios en cuanto a memoria y violencia. Y parte de esa necesidad identificada implica trabajar con los jóvenes, con nuevos semilleros de investigación que trabajen. Y es por eso que las fuentes que ponemos al servicio dentro de la plataforma virtual se insertan en una estrategia que es la identificación de las tendencias en investigación sobre memoria, violencia y posconflicto. Estamos culminando una investigación, ya van 2 años de este trabajo, esperamos tenerlo listo para el primer trimestre del 2020, y vemos 3 componentes. Desde la conformación de espacios de investigación del 98 hasta el año 2018, y uno de los ejes también es el que rastrea la producción de tesis en Católica y San Marcos del año 80 hasta el año 2018, es decir, 40 años de producción académica, y un tercero es la producción bibliográfica sobre estos temas del año 98 al 18. Entonces, ¿qué nos permite? Nos permite resolver 3 puntos. El primero, efectivamente, poder conocer cuáles son las tendencias en estas últimas décadas de la producción en estas importantes casas de estudio, y vamos a encontrar temas un poco increíbles, como encontrar tesis de especialidades que quizás no son las más tradicionales, como el caso de sociales o humanidades. Hablamos de estadística, medicina, psicología, que están también desarrollando investigaciones. Entonces, el papel del CDI allí es primero identificar esas tendencias, además orientar a los nuevos investigadores qué temas están todavía pendientes de poder examinar. Y en ese punto algunos quizás propongan innovaciones, pero esos temas que quizás hoy, 2019, hayan sido trabajados ya en el año 2000 o en esos años. Entonces, nos permite tener las coordenadas de las investigaciones de cara al futuro, y en tercer lugar, con respecto al LUM, pueda desarrollar mejores estrategias y políticas para poner al servicio de su plataforma. De hecho, las fuentes es el corazón del impulso de las nuevas investigaciones en cuanto a los insumos, que es la información de poder aportar, renovar, innovar en cuanto a los estudios. Entonces, de hecho, en el caso de las colecciones que tenemos este medidor que nos permite ver el uso de la plataforma mensualmente. Conversaba hace unos momentos yo con el colega Juan acerca de la necesidad de poder tener más herramientas en cuanto a poder actualizar la plataforma, hacerla más amigable, y eso parte, creo yo, de hecho se han establecido las conversaciones con la Oficina de Tecnología del Ministerio, pero también, como comprenderán, creo que sería importante poder resaltar que desde el sector público, y eso hemos mapeado a través también de otras, tanto en las privadas como en las públicas, no tenemos muchas de esas iniciativas que permitan interactuar y sobre todo que hagan trabajo de campo en las universidades. Nosotros transformamos los contenidos de las fuentes para mostrar a los chicos y chicas que tenemos estas potencialidades, y de hecho hemos transformado los contenidos de las colecciones en clases modelo, que son talleres universitarios, por ejemplo, para el tema de universidades, desplazamiento forzado, el tema de orden democrático y autoridades políticas. Entonces, para que vean que tiene un fin práctico, no solamente son las fuentes en sí la información, sino que acaban aterrizando en un producto, como es una clase modelo, que apoya al profesor en sus clases y al estudiante le da una perspectiva, porque, como bien señalas, el alcance y la cobertura, nuestro termómetro, son justamente las universidades. Queremos cubrir más universidades, estamos ya en San Marcos y Católica, y nos sorprendemos mucho de la apertura que hemos tenido más en privadas que en las nacionales. Y las preguntas que afloran son muchas, pero no las hacen en la misma presentación, lo hacen al final. Fuera de la presentación. Sí, y son más preguntas de las que normalmente recibimos en plena presentación. Julio, para aquellas personas que quieran acceder a estas plataformas que el LUM tiene, tú me has dado un tríptico, pero bueno, las personas que nos escuchan, ¿puedes decirles dónde pueden acceder, cómo pueden acceder? Sí, tenemos, la plataforma está alojada dentro de la página web del Lugar de la Memoria. Vamos a la sección del Centro de Documentación e Investigación, hay un icono que hace referencia a la plataforma virtual,
y allí ustedes pueden tener dos tipos de búsqueda, tanto la búsqueda general, que les va a mostrar la diversidad de fuentes que tenemos, y hay una búsqueda ya más especializada, donde según el tema que ustedes se puede hasta autocompletar, o si quieren de repente fotografías, videos, también eso se puede demarcar mejor la búsqueda. Y en este caso la herramienta está allí disponible las 24 horas del día. Si hubiera alguna consulta, encantados de poderlas atender como parte del Centro de Documentación e Investigación. Ahí también hay un correo que ustedes pueden revisar. ¿Cuál es el correo? En este caso el correo es jbanto@cultura.gov.pe, donde ustedes también pueden, en este caso, enviar las consultas si es que tuvieran algún tema de investigación. Tenemos también, me olvidaba, disculpa, hay una sala de referencia que se enlaza con las visitas que recibimos a diario en el lugar de la memoria. Tenemos una biblioteca especializada, muchos estudiantes, hay información que, se complementa con lo que da a conocer la muestra permanente. Tenemos muchos libros y los estudiantes, tenemos muchos estudiantes a diario que hacen uso de esta sala de referencia. También la atención es de martes a sábado, de 10 de la mañana a 6 de la tarde en el lugar de la memoria. Ok, entonces ya tenemos las coordenadas de Julio y las coordenadas del Centro de Documentación e Investigación del Lugar de la Memoria. No olviden entrar www.lum.cultura.p/CDI. Muchísimas gracias, Julio, por estar con nosotros el día de hoy, por darnos a conocer el material que guarda el Lugar de la Memoria, y que es importante que todos revisemos de vez en cuando, porque no nos viene mal refrescar un poco la información que tenemos sobre la historia reciente del país. Bueno, esto fue todo por hoy. Ya saben que nos pueden ubicar no solamente en Facebook Live, no solamente en Zona PUC, sino también en Spotify. En Spotify nos buscan como Amigos con Derechos y ahí estarán todos nuestros programas, ¿sí? Sí, ya están todos nuestros programas, nos dice la producción, así que confiemos en Almendra. Y nada, nos pueden escuchar ahí. Muchas gracias por seguirnos y hasta la próxima. Hasta aquí llegamos con este episodio de Amigos con Derechos, un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Amigos con Derechos es producido por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC. El programa es conducido por Catherine Subirana, producido y mezclado por Juan Taquejara y Almendra Sánchez. El equipo lo dirige Patricia Barrantes. El diseño de la música es cortesía de Danzai. Si te gustó este episodio, búscanos como Amigos con Derechos en iVoox, Spotify, YouTube y a través del Facebook del IDEPUC.